Shalom, shalom, bienvenidos a todos en este día, a todos los que se conectan y a los que se van a conectar en poco. Me indican si me escuchan bien, por favor, en este día, si se escucha claro. Pastor Juan, si me escucha bien, Pastor Juan Carlos. Bueno, shalom, shalom con todos. Vamos a iniciar este tiempo. Esperamos que esta enseñanza sea edificación para cada uno de ustedes, los que ya están acá y los que más adelante van a mirar la transmisión. Habíamos visto la semana pasada, el día miércoles, ¿cierto? Habíamos concluido cómo Salomón estaba edificando el templo. Qué gusto me da de verlos por acá también, al pastor Hernán y Laurita en Argentina, hasta la Patagonia. Le enviamos un fuerte abrazo desde Medellín. También a todos los que están en Ecuador, en Ambato, acá en Colombia, en Barranca Bermeja. Vamos a ver a quién más está por acá conectado. Bueno, todos los que ya están acá conectados y los que más adelante van a mirar esta transmisión, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a ver qué es lo que el Todopoderoso en este día nos quiere hablar, qué es lo que Él va a hablarnos a través de su palabra. Así es que estemos atentos, porque muchas veces nosotros estamos esperando respuestas del Creador y resulta que Él es nuestra respuesta a través de su palabra. A esta enseñanza le he llamado las promesas eternas del Creador. Todos sabemos que su palabra es eterna, y porque su palabra es eterna, sus promesas también son eternas, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que el Todopoderoso en este día nos quiere hablar. Vamos a ver el capítulo 9 del primer libro de Reyes. Vamos a ver qué nos dice la Escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 9. Dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Eterno y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, el Eterno apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Vamos a ir mirando qué es lo que el Todopoderoso hoy nos quiere hablar. ¿Sí? Vamos a ver acá cómo el Todopoderoso se le aparece a Salomón por segunda vez. Esto dice acá, que era la segunda vez que se le aparecía. Y vamos a ver cómo acá le trae una confirmación de una respuesta a su oración, a la oración que había hecho. ¿Sí? Entonces, miremos un poquito la historia, ¿sí? Dice que cuando hubo acabado la obra de la casa del Eterno, de la casa del Dios Altísimo, y también de la casa real, es decir, donde él vivía, y dice que todo lo que Salomón quiso hacer. Eso más o menos fue unos 24 años después de que Salomón llegó al trono. Recordemos que ya lo habíamos visto anteriormente, que cuando Salomón asumió el trono, al cuarto año él empieza a edificar. ¿Sí? Eso lo vimos ya en el capítulo 6 de este primer libro de Reyes. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ahora ya había terminado toda la obra, ya había construido, ¿sí? Y podemos decir que en este momento era el tiempo cuando ya él veía terminado su logro, terminado una obra, un trabajo, y venía como un descanso a ese esfuerzo que él había hecho. ¿Sí? Eso es como cuando una persona dice: he trabajado ya todos estos años y me jubilé, ¿sí? O ya me pensioné, ¿verdad? Y dice: ya no tengo que acudir a un trabajo. Pero resulta que Salomón estaba en este tiempo ya disfrutando o gozando de la obra concluida de lo que él había hecho. Pero aquí hay un punto muy importante. Es un tiempo muy peligroso cuando nosotros creemos que ya hemos terminado todo, ¿sí? Y cuando ya no tenemos más nada que hacer. ¿Por qué le digo peligroso? Porque
Si la obra es grande, como era la obra de Salomón acá, ¿verdad? Mientras más grande sea la obra, más peligro hay. ¿Por qué? Porque una vida, una persona que ha estado inmersa en actividad todos los días de su vida, ¿verdad? Y llega un momento en que esa actividad cesa, esto va a demandar un mayor interés. Preocúpese, o sea, no es que ya dejé de trabajar y ahora ya no hago nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque su cuerpo, usted ha estado acostumbrado a un ritmo de vida, ¿sí? Quizás hacer una labor, hacer una tarea, ¿sí? Entonces, no podemos quedarnos inactivos. ¿Por qué? Porque van a venir consecuencias. Vamos a ver qué pasa con Salomón, ¿sí? En cada área de nuestra vida, ¿sí? Como les decía, es como alguien que está enseñado a trabajar. Yo recordaba mientras leía esto, mi papá estuvo muy acostumbrado a trabajar en el campo. A él le gustó mucho trabajar en el campo. Llegó un momento donde le dijeron, no, ya no puedes ir al campo, ya es mucho esfuerzo para ti. Y yo creo que eso le enfermó a él. Le enfermó el quedarse en la casa, el que le digan ya tienes que quedarte en la casa, ya no puedes ir a trabajar al campo, ¿sí? Porque el campo era lo que a él le daba vida, como él decía. Entonces, igual en nuestra vida espiritual, ¿sí? No pretendamos haberlo alcanzado todo. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que hacer. No podemos quedarnos inactivos. No podemos quedarnos confiados de que ya oramos, ya que estamos completos y entonces ya no oro más o ya no tengo una vida de comunión, con ayuno, con lo que usted haya sabido pues o acostumbrado a hacer, ¿cierto? No podemos descuidarnos en una inactividad. Nuestra vida espiritual es una actividad constante. Constantemente estamos aprendiendo. Y no es que aprendemos para saber más, aprendemos es para poner por obra lo que estamos aprendiendo. En estos días compartí algo y es que en nuestra vida espiritual, sí, necesitamos conocimiento. Es cierto que el Padre revela, pero ¿qué le va a revelar? Lo que usted conoce. Porque si usted no conoce, vamos a tomar la escritura en parches. Mire, y le digo esto porque quizás en un tiempo o en algún otro tiempo también lo hacíamos, ¿cierto? Tomando porciones de la escritura, sin antes haber conocido la escritura parte por parte. Es como cuando un niño va a un inicial. Al niño que va a un inicial no lo van a colocar en un 6º grado. Lo tienen que pasar por un inicial, es decir, por un principio. Así también tiene que ser nuestra vida espiritual, nuestra vida de preparación. Tiene que haber una disciplina espiritual de aprendizaje, porque miramos muchos ministros aún, ¿verdad?, que toman porciones de la escritura y dicen, esto dice Dios, en una porción de la escritura que quizás fue aplicada para ese tiempo o estaba hablando en un sentido figurado para ese tiempo, para cierta situación. Entonces, nosotros podemos tomar la escritura de forma literal. Tenemos que tener cuidado. Por eso necesitamos tener conocimiento de la escritura. La palabra dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Necesitamos instruirnos, pero no para engordarnos y llenarnos y llenarnos y llenarnos, sino para vaciarnos, llenarnos y vaciar el conocimiento que el Todopoderoso nos está dando. Entonces vemos acá que dice que Salomón hizo todo lo que quiso hacer. ¿Sí? Vamos a ver más adelante cómo Salomón estaba, sí, satisfecho de la obra, de la creación que él hizo, porque fue algo que él creó, que él edificó, con fuerza humana, sí, ¿verdad? Quizás él David malinterpretó edificar casa, luego siguió Salomón, en fin, como haya sido la malinterpretación y todo, pero lo cierto es que acá estaba una obra concluida, ¿sí? Entonces, esta palabra tiene un significado. Esta palabra que dice que hizo todo lo que Salomón quiso hacer, ¿sí? Ese significado es como que Salomón cumplió un deseo. Sí, podríamos decir el deseo de David y luego el deseo de él mismo. Como cuando alguien dice, mi anhelo es tener un esposo o tener una esposa, ¿verdad? Entonces vemos acá que Salomón mostró mucho amor en sus edificaciones. En todo lo que él pues logró conseguir, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante que todo lo creado, todo lo que hizo Salomón, ¿verdad?, de a poquito lo fue desviando del camino de la verdad. De a poquito él comenzó a olvidarse del Creador.
¿sí? Miren, porque es un punto muy importante que tengamos cuidado. Porque cuando estamos plenos, cuando estamos llenos, cuando estamos completos, el ser humano, el creyente, tiende a olvidarse del Creador. Y es ahí cuando el Todopoderoso viene como con un remesoncito, como un jalón de orejas, y nos pasa algo, permite situaciones en nuestra vida, pero es para matarnos. Es para que nosotros miremos que quizás estamos apartando la mirada del Creador. ¿Qué tal el Padre te da una empresa y comienzas a poner los ojos en la empresa y no en el que te dio la empresa? Y así podríamos llamarlo en diferentes situaciones, ¿sí? Vemos acá que los ojos de Salomón estaban en lo creado, ¿sí? Estaban en lo creado, en lo que él había construido, y no en el Creador, no en aquel que verdaderamente edifica. Es como en este tiempo, mire, el Padre está despertando a mucho pueblo, sí, a su pueblo, venir al conocimiento de las raíces hebreas. Pero ¿qué está pasando con mucho pueblo? Mucho pueblo está poniendo la mirada ¿en qué? En una religión más. O están mirando al judaísmo, o están mirando, ¿cierto?, a los ortodoxos, a los mesiánicos, cuando la Escritura dice puesta la mirada en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy consultaba en una librería que habían libros, había Torá, habían algunas, el Tanakh, y le consultaba por alguna. Entonces le pregunté por una que tenga también el Pacto Renovado o el Nuevo Testamento. Entonces me dijeron, no, aquí no tenemos nada de eso, ¿sí? Porque no creemos en lo que está escrito allí. Entonces me llamó mucho la atención. Y sí tenían pues otro tipo de Biblias. Entonces, ¿qué pasa? En ellos estaban empezando a conocer raíces hebreas, pero se habían inclinado a la línea de los ortodoxos. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en este tiempo el Padre está despertando ese volver a las raíces hebreas, pero ese volver a las raíces hebreas es volver a su verdad, a través de Yeshua, a través de nuestro Mashiach, porque Él es la Torah viviente y Él es el que nos va a enseñar la verdad. Entonces vemos acá que muchos están poniendo la mirada en la Torah y no en el autor de la Torah. Muchos están poniendo la mirada en los maestros de Torah, en los rabinos, y no en nuestro rabí, que es Yeshua. Tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, veamos qué dice el verso 2. Dice, y el Eterno apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Miren, el Todopoderoso es bueno. Estuvo con Salomón. Se le apareció la primera vez para hablarle, para darle dirección, para darle instrucción. Pero vemos acá que dice que se le aparece una nueva vez, es decir, una segunda vez. ¿Sí? Recordemos que la primera vez que se le aparece en Gabaón, ¿cuál fue la palabra de nuestro Creador? Le dijo, y yo digo que fue una prueba para Salomón, alguien que estaba en el reino, alguien que estaba reinando, y le dice, pide lo que quieras que yo te daré. Mire hasta tal punto nuestro Padre Eterno, pide lo que quieras. ¿Qué tal usted se encuentra en un tiempo de oración? Y el Padre se manifiesta a su vida y le dice, pide lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Sí? Y vemos acá que esto fue una prueba para Salomón. ¿Por qué? Porque él estaba ya en el reino, es decir, él estaba gobernando sobre Israel. Y dice que él no pidió nada para él, sino que pidió un corazón que sepa escuchar, ¿sí? Para juzgar al pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Ese fue el pedido que hizo Salomón. Estamos como recordando un poquito, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando el Todopoderoso le responde, ¿cómo le responde? Le dijo, por haber pedido esto y no pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, y tampoco pediste para ti larga vida, sino que pediste para ti sabiduría para administrar justicia, he aquí que te he hecho conforme a tu petición. Y estamos recordando esto porque ¿quién de nosotros no hacemos pedidos al Creador? ¿Quién de nosotros no nos acercamos para decirle, Padre, escucha esta oración, o este es mi pedido, esta es mi demanda delante de ti? Pero qué importante lo que nos enseña acá
este pasaje, esta porción de la Escritura, que Salomón no pidió nada para él, no pidió riquezas, no pidió larga vida, no pidió que mate a los enemigos. Dice, no pediste nada de eso, solo pediste sabiduría. Y muchas veces nosotros como creyentes fallamos cuando nos acercamos al Creador. Muchas veces nosotros no nos acercamos a adorar, sino que nuestra oración es una oración de bendíceme, dame, protégeme, Padre, mira la enfermedad que tengo, y nos atribuimos una enfermedad. Le echamos allí a nuestro cuerpo una enfermedad. Tenemos que cambiar nuestro estilo de oración. Tenemos que hacer una oración de agradecimiento, una oración a donde el Creador vea que nos acercamos con un corazón dispuesto a servirle. Lo que estaba pidiendo aquí Salomón era un corazón que pueda servir en su reino, que pueda servir en Israel, porque quería un corazón que pueda juzgar, que pueda discernir, un corazón, como dice acá, ¿verdad? Que pueda discernir entre lo bueno y lo malo, es decir, pidió sabiduría. Entonces, el Creador le dice, mira, tú no pediste nada para ti, riquezas, no pediste que mate a tus enemigos, no pediste nada de eso, ¿sí? Pediste solamente sabiduría. He aquí yo te doy como tú pides. He aquí yo te entrego lo que tú me pediste. Qué lindo. Mire cómo el Padre dice, yo te entrego lo que tú has pedido. Porque no pediste nada de cosas vanas, pediste sabiduría. Te voy a dar sabiduría. Y recuerde que aún la Escritura en el Pacto Renovado dice, el que es falta de sabiduría, pídaselo al Creador. Pero pídaselo creyendo, no se lo pida dudando, pídaselo con emuná, con fe, que Él se lo va a dar. Pero hay algo interesante que también le dice, ¿verdad? Te he dado conforme a tu petición. Te doy un corazón sabio y entendido, no como nunca ha habido y no habrá. Pero también te he dado lo que no pediste, riqueza y honra. Mire, qué interesante lo que nos muestra esta porción. Que cuando nosotros pedimos algo alineado con la voluntad del Creador, no pedimos algo para nosotros, sino para servir en su reino, porque la sabiduría que necesitaba Salomón era para servir en el reino. Cuando usted lo que está pidiendo es para el servicio en el reino, el Padre le va a entregar eso, pero también le va a entregar añadiduras. También le va a dar algo más. Lo que usted no ha pedido también va a llegar. Entonces el Padre Eterno siempre va a mirar nuestro corazón. ¿Con qué corazón estamos pidiendo? Voy a poner un ejemplo. ¿Para qué quiere usted una empresa? ¿Para gloriarse de la empresa? ¿Para decir ha sido mi esfuerzo, mi trabajo? ¿O para decir esto es lo que el Padre Eterno me ha dado? Esta es la bendición que Él me ha entregado. ¿Para qué quiere usted una empresa? ¿Para qué quiere usted un carro? ¿Para qué quiere usted un terreno? ¿Para qué quiere usted una finca? ¿Para qué lo quiere? Miramos acá que Salomón necesitaba algo para gobernar Israel, ¿cierto? Era la necesidad para el reino. Y el Padre dice, te entrego lo que tú me pediste, pero también te voy a dar lo que tú no me pediste. Así que usted prepárese, quizás hay cosas que usted ni siquiera le ha pedido al Creador, pero Él ha mirado su corazón, Él ha mirado cómo estuvo su corazón al momento de presentarse delante de Él. Y Él dice, te lo entrego porque he mirado tu corazón, he mirado cómo te presentaste delante de mí. ¿Sí? Entonces, avancemos. ¿Sí? Entonces, miremos que en Gabaón hizo una obra el Padre. En Gabaón le equipó a Salomón para gobernar. ¿Por qué? Porque fue en Gabaón, en ese primer encuentro, cuando el Todopoderoso le equipa a Salomón para que pueda gobernar, es decir, para el reino. Y aún le añadió algo más, le dio riquezas. Y esto nos muestra que el Padre también en nuestras vidas hace un equipamiento. Sí, quizás tenemos el llamado, ¿cierto? Quizás muchos tienen el llamado de cualquiera de los ministerios al cual el Padre te ha llamado a servir. Recuerde que ministerios no es para gloriarnos. A veces entendemos la palabra ministerio como algo, lo súper grande, que el súper apóstol, el súper profeta. No, es para servir. Y es para servir en su reino. Y necesitamos es que el Padre nos equipe para poder servir. Salomón ya era rey, ya estaba sentado en el trono, ya estaba gobernando a Israel. Sí, ¿por qué? Porque su padre, ¿verdad?, le había entregado ya el que sea el rey sobre Israel, pero le faltaba sabiduría.
Lo mismo puede pasar en nuestras vidas como ministros. Quizás ya tenemos el llamado. Quizás ya hemos sido llamados, como dice la Escritura, desde el vientre de su madre usted fue llamado. Pero le falta, ¿qué cosa? Equipamiento. Y ese equipamiento va a venir con su preparación. Tiene que prepararse, formarse en la escritura, ¿verdad? En el conocimiento de la palabra. Cuando hablo en el conocimiento de la palabra, mire, yo le hablo a ustedes como ministros. En el conocimiento de la palabra no es coger y leer una porción de la Biblia. Conocer la palabra, usted tiene que sentarse. Y como ese niño, así cuando usted llevó a un inicial, ¿verdad? Y lo dejó allí para que empiece sus primeros pasos en aprendizaje, en conocimiento. Así también nosotros. Quizás muchos tienen años de creyentes, pero solamente tomando parches de la Escritura, es decir, un poquito de aquí, un poquito de acá. Es necesario que como ministros nosotros empecemos a tener una disciplina espiritual en cuanto a nuestra formación. El Padre va a traer un equipamiento cuando nosotros ya estemos también equipados en cuanto al conocimiento. Y en este tiempo, qué hermoso es que el Padre nos está dando el conocimiento de su palabra desde la raíz hebrea, es decir, entendiendo preceptos hebreos, porque una sola palabra puede cambiar todo un mensaje. Entonces tenemos que tener una disciplina espiritual de formación. A Salomón se lo equipó en Gabaón. ¿Por qué? Porque le dio sabiduría. Era lo que necesitaba para gobernar en Israel. ¿Qué necesita usted para cumplir su llamado? Para cumplir con el llamado que tiene. En este tiempo, el Padre ha hecho llamado a muchos siervos, a muchos ministros, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas. El Padre ha hecho ese llamado, pero muchos no están dispuestos o no quieren sentarse, ¿sí? Digo sentarse, a tener esa disciplina de estudiar la Escritura, ¿sí? Una disciplina de formación con la Escritura. ¿Por qué? Porque a veces estamos como engordados y decimos, no, pero es que yo ya tengo tantos años, pero es que yo ya soy pastor tantos años. Siempre cuento algo. Cuando el Padre me llamó a estudiar la Escritura desde la raíz hebrea, y sigo estudiando, hermanos, ya voy a cumplir 5 años estudiando desde la raíz hebrea y sigo estudiando. Y fue un sentarme porque yo ya tenía la escuela profética, ¿sí? Y fue un sentarme, yo recuerdo tanto, fue un sentarme y dejé de hacer todo lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque escuché esa voz, la voz del Padre. Siéntate a formarte ahora en este tiempo con lo que necesito que tú recibas. Y muchos no están dispuestos a hacer eso. Muchos no quieren ese equipamiento del Padre, ¿sí? Vemos acá muy bueno todo lo que Salomón había recibido, ¿sí? Y ahora, ya después de 24 años, por decirlo así, estaba mirando ya una obra completa. Vamos a ver qué pasa cuando dice que se le aparece por segunda ocasión. Veamos qué dice. ¿Qué le dijo? Verso 3. Y le dijo el Eterno, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Esto me lleva a mirar algo tan importante, nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión. Y esto es muy bueno que aclaremos porque a veces nosotros, ¿verdad? Estamos en algún equipo de oración, ¿cierto? Nosotros mismos tenemos un equipo de intercesión a las naciones, ¿sí? Tenemos equipo de oración, ¿sí? Mirando algunos muros, como llamamos nosotros. Pero eso no puede quitarnos el hecho de tener nuestro tiempo de comunión con el Padre. Cada uno de nosotros necesitamos tener ese tiempo de comunión, a donde tú vas a recibir de forma directa lo que el Padre quiere hablarte a ti. O sea, no se conforme con que no, yo tengo oración, si usted es un pastor o usted es un ministro, yo tengo oración con los hermanos y oramos también por acá y oramos por acá, y usted se descuida de su vida, de esa vida espiritual de comunión con el Creador para usted. Porque miremos acá que Salomón dice que estaba orando. ¿Por qué? Porque eso dice la Escritura, que el Eterno le dice, he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, ¿sí? En mi presencia. Es decir, yo cuando leo esto en mi presencia y para que el Padre escuche esa oración y el ruego, es porque Salomón estaba con una actitud correcta, ¿sí?
cuán importante es cómo nosotros nos presentamos delante del Creador. Muchas veces podemos presentarnos a orar, pero ¿con qué actitud nos presentamos? ¿Cómo está nuestro corazón al momento de presentarnos en oración delante de la presencia del Creador? Levantar un altar de oración no es cualquier cosa. Y les quiero decir esto, aún así sea una conexión mediante las redes, es decir, una conexión por WhatsApp, una conexión por Zoom, una conexión, no sé cómo lo miren ustedes, pero para mí es levantar un altar, porque donde yo estoy, allí estoy levantando un altar. Donde está la otra persona conectada, allí está levantando un altar. Recordemos que el Padre Eterno es espíritu, y es por su espíritu, por su Ruach, el que nos conectamos. Y debe de haber una reverencia completa a ese tiempo que estamos nosotros teniendo. ¿Cómo puede ser posible que alguien diga, estoy en un tiempo de oración, pero lo estamos haciendo desde quizás acostados en la cama, quizás en una posición incorrecta? Cuando digo posición, estoy hablando, ¿sí? Primero estoy hablando de mi corazón, antes de hablar de que si estoy sentada, de que si estoy arrodillada, de que si estoy postrada. Primero es mi corazón. ¿Cuál es la actitud con la que vengo? La Escritura, primeramente, también nos enseña algo importante y dice, si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. O sea, no te presentes, así no te presentes, porque así no te va a escuchar el Padre. Esa oración no va a subir con olor grato, no va a ser agradable al Creador, no va a ser incienso agradable al Creador, ¿sí? ¿Qué tal un corazón dolido, un corazón que está con muchas cosas allí guardadas y se va a presentar delante del Creador? ¿Qué es lo que va a dar? Lo que va a sacar es lo que está dentro de su corazón, y eso no es agradable al Creador. Si tu hermano tiene algo contra ti y allí tú te acuerdas cuando vas a llevar la ofrenda, no está hablando de algo material, está hablando de tu ofrenda, porque cuando nos presentamos a orar, estamos levantando una ofrenda al Creador. Esa es nuestra ofrenda, ¿sí? Nuestro culto racional, como dice la Escritura, ¿sí? Entonces, ¿con qué actitud nos presentamos a orar? Si queremos que el Creador nos responda, nuestra actitud tiene que ser la correcta. Miremos acá cuál fue la oración de Salomón. Qué importante, ¿sí? Miremos rápidamente. Voy a leer rápidamente. Usted puede leerlo ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 22, ¿sí? En adelante. No he tocado este capítulo porque habla de la oración y lo íbamos a ver en este capítulo 9. Entonces vamos a ver acá solo la oración, esta porción de la oración que está en el capítulo 8, verso 22 en adelante, dice. Entonces Salomón se puso de pie ante el altar de Yahweh. Una forma de orar, ¿sí? Dice que se puso de pie ante el altar delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y oró. ¿De qué forma estaba orando? Parado. Hay otra cosa importante, no todas las oraciones son postrados, ¿sí? A veces nosotros religiosamente es que, yo doblo mis rodillas. No todas las oraciones son doblando rodillas, ¿sí? Miramos acá la forma de orar de Salomón, de pie con sus manos hasta extendidas hacia el cielo. ¿Y qué dijo? Dijo, oh Elohim, Dios de Israel, nadie como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y manifiestas misericordia a tus siervos que andan delante de ti en rectitud con todo su corazón y con toda su alma. Qué importante, mire, la oración de Salomón nos enseña, y quise toparla en este pasaje porque nos enseña algo importante. ¿Cómo nos acercamos primero al Padre? A veces nos acercamos al Padre, ay Padre, mira el dolor que siento, o ay Padre, mira cómo esto me han hecho, o han hablado mal de mí, o Padre, mira mi necesidad. ¿Acaso el Padre no lo conoce? El Padre sabe cuál es su necesidad y antes que usted se lo pida, Él le va a dar. Pero Él va a mirar nuestra actitud de corazón. Él va a mirar cuál es la actitud con la que usted se está presentando. Miramos esta oración de Salomón y ¿qué es lo que hace? Hace exaltar al Creador. Exalta a nuestro Padre eterno. Comienza a decirle, oh Elohim, Dios de Israel, nadie como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Sí? Mire qué importante. ¿Dios de dónde? No dice Dios de alguna religión. No llama que es el Dios
ni de católicos, ni de cristianos, ni de evangélicos, ni de ninguna religión, porque vamos a mirar hasta acá cómo hay un solo pueblo llamado Israel, ¿sí? Y dice, nadie como tú está exaltando su poderío, está exaltando su majestad, su grandeza, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Miremos una oración con una actitud correcta, que se acerca primero a exaltar al Padre Eterno, a exaltar su nombre, a exaltar su señorío, a exaltar que Él gobierna, que Él reina, que Él está por encima de todo. Esa debe de ser una actitud para nosotros, acercarnos a exaltarle primeramente. Y hay algo, le recuerda, tú guardas el pacto, ¿sí? Porque Él es Dios eterno, sus palabras son eternas y su palabra es pacto eterno, ¿sí? Él está diciendo, lo que tú has dicho, eso se cumple, porque tú eres Dios de pactos, tú guardas el pacto. Y hay algo importante, dice, manifiestas misericordia a tus siervos. Mire, la misericordia del Padre es desde siempre y para siempre, ¿sí? No es que solamente ahora, ¿sí? Creemos que la gracia, la teoría de la gracia, ¿verdad? Es que es ahí solamente la misericordia. No, la misericordia del Padre viene desde el Edén, viene desde Adán y Eva, ¿sí? Recordemos que ellos no murieron, ellos estuvieron, sí, en el huerto. Ellos pecaron, transgredieron, pero el Padre tuvo misericordia. Y Él aquí está recordando y le dice, tú eres un Dios que guardas, tú manifiestas misericordia a tus siervos. Pero mire, dice, a los que andan delante de ti en rectitud con todo su corazón y con toda su alma, ¿sí? Y bueno, comienza Salomón y dice, porque has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, porque hablaste con tu boca. Está diciéndole, esa promesa tú la hiciste, Dios de Israel. Esa promesa es tuya. Usted puede orar con la palabra. Ore con la palabra del Eterno y dígale, tu palabra dice. Eso es lo que le está diciendo acá. Que no sean nuestras palabras, que sea la palabra del Creador. Hablaste con tu boca y dice, y con tus manos los has cumplido como ha sucedido hoy. Ahora pues, eterno Dios de Israel, cumple a tu siervo, mi padre David, lo que prometiste. No faltará hijo delante de ti que se siente en el trono de Israel. Solo que tus hijos cuiden sus caminos para que anden delante de ti rectamente como has andado ante mí. Ahora pues, Elohim Dios de Israel, sea confirmada tu palabra por la cual juraste a tu siervo David mi padre, porque morará realmente Dios sobre la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Salomón reconoce y dice, no, es que no es esta casa, nada te puede contener a ti, tú eres el soberano, el supremo. Sí, bueno, vemos acá cómo Salomón hace una oración y él dice, ¿verdad? Él comienza a orar al Creador y le dice que cuando haya hambre, usted puede leerlo todo, esa oración de Salomón. Yo solamente quiero hacer referencia a estas partecitas para que usted ahí lo lea porque es bien largo, ¿sí? Y dice, porque tú has apartado para heredad tuya de entre todas las naciones de la tierra, como dijiste por medio de Moisés, tu siervo, oh Elohim, cuando sacaste a sus padres de Egipto. ¿A quién o de quién estaba hablando? De su pueblo Israel. Eso dice el verso 52. Que estén pues tus ojos abiertos a la súplica de tus siervos y de tu pueblo Israel, para escucharlos en todo cuanto te invoquen. Podemos ver acá, ¿cierto?, cómo el Padre habla en su palabra y Salomón está orando de un pueblo llamado Israel. Usted y yo somos ese pueblo llamado Israel. Yo no estoy hablando del país allá en Israel. Estoy hablando de su pueblo Israel, de su remanente Israel, al cual el Padre escucha. ¿Sí? Y vemos acá esta gran oración que hace Salomón, ¿sí?
hace una extensa oración, usted la puede leer, es una extensa oración. Pero ¿qué pasa acá? Dice que el Todopoderoso le dijo, he oído tu oración que has hecho en mi presencia. La oración es muy larga, usted la puede leer allí. Pero ¿qué pasa si el Todopoderoso no escuchaba esa oración? ¿Qué pasa si Salomón hubiese orado todo lo que ora acá? Porque vemos la oración desde el versículo 22 hasta el 53. Es bien larga. Pero ¿qué pasa si el Padre Eterno no la hubiese escuchado? Porque la actitud de Salomón, de su corazón, no hubiese sido bueno. Lo mismo nos deja un mensaje en este tiempo para nosotros, ¿sí? Es decir, nos muestra la medida de nuestra oración. No es las muchas palabras, sino que el Todopoderoso nos escuche. ¿Por qué esto? Porque muchos podrán decir, es que he pasado 3 horas en oración. O pueden decir muchos, es que yo oro todos los días 3 horas. ¿Sí? ¿De qué sirve que se ore 3, 4, 5 horas si el Todopoderoso no la escucha? Podemos ver acá que Salomón nos muestra por esta porción y por la respuesta del Creador que le dice, Salomón, he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. ¿Y sabe qué estaba pidiendo Salomón? Usted léalo en su casa. Estaba pidiendo que el Todopoderoso sea guardando al pueblo de Israel, que aun cuando su pueblo se aparte, que aun cuando dice, cuando pequen ellos contra ti, porque no hay hombre que no peque, y airándote contra ellos, tú los entregues a tus enemigos y los lleves en cautiverio a la tierra de sus adversarios. Cuando ellos estén en cautiverio y ellos reflexionen en su corazón y se arrepientan y te rueguen en la tierra de su cautiverio y digan, hemos pecado, hemos cometido transgresión. Y si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, y le dice, escúchalos. Mire, Salomón pedía por el pueblo. Salomón tenía una actitud en su corazón de pedir. Y vemos acá que aunque la oración fue grande, el Padre le escucha. ¿Por qué? Porque Salomón estaba pidiendo por su pueblo. Estaba diciendo, aun si tu pueblo peca, aun si tu pueblo te abandona, aun si tu pueblo transgrede tus mandatos, y así tú los disperses, así tú los lleves al cautiverio, acuérdate de ellos, allí de donde ellos clamen. Si ellos se arrepienten y claman, acuérdate de ellos. ¿Usted piensa que en este tiempo mucho pueblo no está transgrediendo, mucho pueblo no se ha olvidado del Creador, mucho pueblo quizás no se ha apartado del Padre? Y así como dice Salomón, y tú airándote, tú los entregues a sus enemigos, ¿sí? Vemos acá que quien entrega en las manos del enemigo es el Padre. A veces pasamos peleándonos con Hasatán y reprendiendo a Hasatán. Cuando la palabra nos muestra que cuando un creyente se aparta del Creador o se rebela contra el Creador, el Padre lo entrega en manos de sus enemigos. ¿Sí? Vemos acá que esta oración fue respondida y miremos qué pasa. ¿Qué más le dice el Creador? Yo he escuchado tu oración y tu ruego. Muy bien, eso le dice. Yo he escuchado. Tú lo has hecho en mi presencia. Qué importante, ¿sí? En mi presencia, es decir, hubo una actitud correcta, un presentarse delante del Padre con un corazón correcto. Y el Todopoderoso le dice, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Tremendo. Acá podemos ver algo importante. Nos enseña que el edificio era obra de Salomón, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba hecho en el poder y la fuerza de Salomón y todos los hombres que construyeron. Pero el Todopoderoso dice, yo he santificado esta casa. Es decir, la consagración, la santificación fue obra del Abba Kadosh, ¿sí? Es decir, como para nosotros en este tiempo. Para muchos pueden construir edificios, muchos pueden levantar una obra, ¿verdad? Y decir, aquí va a ser una iglesia, aquí este es un lugar de adoración.
pero no por eso significa que nuestro Padre Santo se manifieste allí. El Padre Celestial se va a manifestar a donde Él ha escogido, donde Él se agrada. Eso por hablarlo en un lugar de estructura. Pero ya miramos que ahora nosotros somos casa. Esta es la casa a donde el Padre quiere manifestarse. ¿Sí? Esta es la casa. Entonces, ¿qué me hace ver eso? Nosotros como personas podemos adquirir todo el conocimiento de la Escritura, estar muy edificados con conocimiento, pero recuerde que el único que santifica esta casa, este templo, es el Creador. ¿Sí? Entonces, Salomón edificó casa al nombre del Todopoderoso, no un ídolo, ¿sí? ¿Qué más le dice el Creador? En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días, ¿sí? En ese tiempo, nuestro Abacadosh le dice a Salomón esto porque pues fue la forma de manifestar de que allí se iba a reunir el pueblo para adorar, para interceder, podemos llamar así, para clamar o para ofrecer sacrificios. En este tiempo, ya vimos la semana pasada que no es así. El Creador no está contenido, sostenido, ¿verdad? En cuatro paredes. Ni los cielos de los cielos lo pueden contener a Él. ¿Sí? Entonces, ¿por qué habla de los ojos? Dice, estarán mis ojos. ¿Sí? Dice, estarán mis ojos en este lugar y mi corazón todos los días. Sí, aquí había una obra física. Aquí había un templo físico. En este tiempo, el Padre ya no habla de un templo físico de estructura de cuatro paredes. Ahora habla de este templo. ¿Y por qué los ojos? Vamos a ver qué simbolismo hay. Miremos qué dice Salmos 34:15. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor. Qué interesante. Si Salmos nos está hablando acá que los ojos del Creador están sobre los justos. ¿Sí? Hemos venido hablando a lo largo de la Escritura qué es un justo, un sádic. ¿Sí? ¿Qué es un justo? Alguien que vive en justicia porque practica o vive conforme a la Escritura. Ese es un justo. ¿Sí? Y dice, mis ojos están sobre los justos. Eso quiere decir, yo estoy mirando. ¿Para qué los ojos? Porque Él mira. Cuando usted habla y dice o invoca, ¿verdad?, el atributo de Jireh, no está diciendo solamente que provee. Recuerde que primero es el que ve. Jireh primero ve. Es el que ve. Porque el Padre primero va a ver y luego va a proveer. No es como siempre decíamos, Jireh, mi proveedor. Pero Él primero ve. Porque sus ojos están mirando. Y habla acá que están sobre los justos, sobre aquel que guarda su palabra, sobre aquel que le obedece. Allí están sus ojos y sus oídos atentos al clamor. Miremos acá qué pasaba con Salomón. Él clamó y le dice el Creador, he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Aquí podemos decir que eso es lo que nos recuerda nuevamente Salmos en este tiempo. Los ojos de nuestro Padre Celestial están sobre su pueblo. ¿Sí? Porque Él primero está mirando cuál es nuestra actitud cuando nos presentamos delante de Él. ¿Cuál es nuestra actitud cuando vamos en oración a presentarnos ante su presencia? ¿Verdad? Y sus oídos atentos al clamor. ¿Qué pasa cuando se cierran los oídos del Padre? ¿Cuándo será que Él no escucha? ¿Sí? Porque muchas oraciones no son escuchadas por Él. Dice que hay estorbos. Sus oídos están atentos al clamor, pero ¿de quién? De los justos. Qué importante es vivir en justicia. Qué importante es vivir conforme nos dice la Escritura. La Escritura es
para que nosotros podamos alinearnos a la voluntad del Padre. No crea lo que le dice un enseñador, un maestro, ¿sí? Vaya y escudriñe la palabra. No se quede solamente con lo que escucha. Vaya y escudriñe, lea, ¿sí? Porque es ahí a donde nosotros vamos a adquirir conocimiento, y ese conocimiento, sobre ese conocimiento es que el Padre va a traer revelación. ¿Cómo le va a revelar si no conoce la Escritura? Sí, vamos a ver qué más dice de los ojos del Creador. En la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 12 dice: porque los ojos del Eterno están sobre los justos. Nuevamente habla de los ojos. ¿Por qué? Porque Él mira y luego provee. Porque Él mira y Él dice que da a cada uno conforme a sus obras. Es decir, Él lo está mirando todo. Los ojos del Eterno están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Nuevamente habla de los justos. Ojos sobre los justos, oídos atentos al clamor de los justos. Pero aquí hay algo importante. Dice esta carta de Pedro: pero el rostro del Eterno está contra aquellos que hacen mal. ¡Qué tremendo! Mire el contraste: justos, injustos, los que hacen el bien y los que hacen el mal. Podemos darnos cuenta ahí es entonces cuando es que las oraciones no son respondidas, ¿sí? En este tiempo en el que estamos nosotros leyendo primer libro de Reyes, sí, estaba hablando de una edificación de estructura, pero recuerde, hemos venido diciendo que en este tiempo nosotros somos el templo. Y vamos a ver qué es lo que en este tiempo el Padre quiere santificar. Ya no son 4 paredes. Sí, acá le dijo a Salomón: yo he santificado esta casa, pero ahora es esta casa la que el Padre Eterno quiere santificar. Es esta casa. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de esa santificación. ¿Qué es lo que quiere hacer el Padre con cada uno de nosotros, como su casa, como su templo? La primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16, dice: ¿no saben ustedes que son templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en ustedes? ¿Por qué cree que está en un signo de interrogación? Nos está preguntando. Le dice: ¿no saben? ¿No saben? En el sentido de que ¿te has olvidado que tú eres templo de Elohim? ¿Te has olvidado que tu cuerpo es templo del Todopoderoso y que el Espíritu de Elohim mora en ustedes? Y esto me lleva a mí a reflexionar, ¿cierto? Y recordar lo que está escrito en la Torá. Sí, vemos ahí el cuidado que hacían en el templo, la dedicación del templo, ¿verdad? Cómo tenían que presentar esa ovejita o el cordero que iban a presentar para el sacrificio, ¿verdad? O para cuando el pueblo pecaba y presentaban una ofrenda por el pecado. Bien, es cierto, ya no hay ofrenda. Ese sistema de ofrenda ya no está vigente. Pero los principios para presentar la ofrenda sí, en este templo. Es decir, ¿cómo me voy a presentar mutilado? ¿Cierto? La ovejita no tenía o el cordero no tenía que estar mutilado, herido, ni con pulgas, ni con garrapatas. En este tiempo, ¿cuáles serían las pulgas, los garrapatas? Amargura de alma, envidia, celos, pleitos, contienda. ¿Cómo se puede presentar así? ¿Cómo podemos presentar una ofrenda al Creador en esta forma? El sistema de ofrenda ya no está vigente. ¿Por qué? Porque Yeshua pagó en el madero. Sí, Él fue esa oveja. Él fue ese cordero. Él fue ese cordero, ¿verdad? El cordero pascual fue Él. Él se entregó y ya no hay más derramamiento de sangre. Por el pecado ya no hay más derramamiento de sangre. Es decir, ya no van a tomar más corderos para matar, para degollar y presentarlos como una ofrenda. Pero el principio espiritual para presentarme delante del Creador es que yo soy el templo. Usted es ese templo.
Y el Padre quiere santificar este templo. El Padre quiere que mantengamos este templo santo, es decir, apartado para Él, sin contaminación. ¿Qué es lo que está contaminando este templo? ¿Será que está contaminado? Para eso necesito conocer Torá. Para eso necesito conocer la Escritura. Esos 5 primeros libros que van pegados con profetas, ¿verdad? No puedo separarlos. Y dice, ustedes son templo del Espíritu de Elohim. ¿Sí? Vamos a ver qué más dice. Ahí mismo en la carta de Corintios, capítulo 6, verso 13 dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida, quizás, pero Elohim pondrá fin a ambos. De todas formas, el cuerpo no fue hecho para inmoralidad sexual, sino para el Adón o para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que podemos servirle al Creador como nos parezca. Muchas veces podemos creer que sí, ya no hay templo físico, pero olvidamos que nosotros somos el templo. Y dicen, no fue hecho para la inmoralidad. Y Elohim, quien levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. Dice el verso 15, ¿no saben que sus cuerpos son miembros del Mashiach? Tremendo. Por tanto, ¿tomaré los miembros de Mashiach y se los daré a una prostituta? El Eterno no lo permita. Y esto podemos verlo en 2 líneas ahorita, ¿cierto? En el sentido espiritual, porque prostitución no solamente es como nosotros hemos creído cuando hemos leído en la Escritura, es una prostituta o una ramera. Tiene que ver con idolatría. Miren, ¿cuántas veces usted ha leído la porción donde dice Rahab, la ramera? Y todos predican que Rahab era una prostituta. Pero en la Escritura, prostitución tiene que ver con la idolatría. Rahab era una idólatra. Por eso es que ella, más adelante, cuando esconde a los que fueron a recorrer la tierra, y ella fue luego, sí, parte del pueblo, porque ella pasó ¿a qué? A estar con el pueblo de Israel. No era una prostituta como tal, como ahora podemos decir, alguien que vende su cuerpo. ¿Sí? Lo vende por ganancia o por placer, bueno, en fin. Acá, la prostitución en la Escritura tiene que ver con idolatría, ¿sí? Y dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros del Mashiach? ¿Tomaré los miembros y le daré una prostituta? Hablándolo en el sentido literal y también en el sentido de la idolatría. ¿Será que nuestros cuerpos han estado compartiendo estas fiestas idolátricas? ¿Será que el miembro de Mashiach, que es mi cuerpo, también estuvo disfrutando estas fiestas idolátricas? Eso tiene que ver prostitución con la idolatría. Y dice, el Eterno no lo permita. Y acá también dice el verso 16, ¿no saben que el hombre que se une a una prostituta se convierte en uno con ella? Pues el Tanakh dice, los dos vendrán a ser un solo cuerpo, y hablándolo de forma literal, ¿sí? Cuando ya hay una unión, varón y mujer, ¿sí? Dice acá, se convierte en uno, y ahí es cuando hay transferencia de espíritus, ahí es cuando hay tantas cosas, no solamente es que tuvieron relaciones y ya, no, eso va mucho más allá, eso tiene que ver también, ¿sí? Mucha importancia tenemos que darle a lo que está ocurriendo en lo espiritual. Eso no es como nos dijeron, listo, no pasa nada, sí, estuve alguna vez con una mujer, ¿cierto? Y no, fue una noche y no pasó nada. No, pasó y mucho, porque dice, vendrán a ser un solo cuerpo. Por eso dice, el hombre que se une a una prostituta se convierte en uno con ella, ¿sí? Entonces viene una contaminación a este templo, que es el templo de Elohim, el templo del Dios viviente. Y por eso les decía, mirándolo, prostitución en forma literal, sí, ¿verdad? Que alguien vende su cuerpo, o prostitución también mirándolo en la Escritura de forma espiritual que tiene que ver con la idolatría.
Dice el verso 17, la persona que está unida al Señor es un solo rúa con Él. O sea, no puede ser que una persona diga, yo estoy en el Espíritu del Padre, pero está cometiendo fornicación, está cometiendo adulterio espiritual. Dice que el que se une al Adón, al Señor, es un solo rúa con Él. Y aquí sí está hablando y dice, huyan de la inmoralidad sexual. Mire, hay muchas formas que nosotros podemos ver, muchas líneas de inmoralidad sexual. ¿Sí? Porque aún dentro de los matrimonios dicen, no, todo es lícito con tal que tú estés casado. Hay muchos matrimonios y pastorales que están mancillando el hecho. Mancillar el hecho es toda inmoralidad sexual que se cometa en ese lecho. Y hay que tener mucho cuidado. Dice, todos los otros pecados que la persona cometa están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo para el Ruach HaKodesh o para el Espíritu de Dios que vive dentro de ustedes, el cual recibieron del Eterno? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos, pues fueron comprados por precio. Por tanto, usen sus cuerpos para glorificar al Eterno. ¿Sí? ¿Por qué estamos mirando esta porción? Porque acá habla de Salomón edificando un templo. Pero en este tiempo nosotros somos llamados a edificar este templo. ¿Sí? Y este templo sí, tiene muchas formas de edificarse a través de la lectura, a través del conocimiento de la escritura, a través de la oración, a través de lo que usted espiritualmente vaya a hacer. Quizás ayuna, se edifica también con el ayuno porque se fortalece espiritualmente, ¿verdad? Con la oración que usted hace. Pero una de las formas de estar fortalecidos espiritualmente es mantenernos alejados de toda contaminación espiritual, de toda inmoralidad. Sí, sobre todo aquellos que están solteros, ¿verdad? Y dicen, no nos hemos casado, pero ya conviven juntos, ya viven juntos, tienen relaciones y resulta que no se casan y así les permiten estar. Y viven una vida ¿de qué? De adulterio o de fornicación. Dice la palabra, ustedes ya no se pertenecen a sí mismos, ustedes fueron comprados por precio. ¿Por qué precio? Precio de sangre. La sangre de Mashiach, la sangre de Yeshua. No para seguir pecando como muchos creen y dicen, no, es que ya Yeshua pagó todo. Sí, pagó, pero para que ya no siga pecando, para que no vuelva al pecado. Y algo interesante que hoy leía, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que no, ya todos son salvos porque dijeron una oración. Listo, haga esta oración, 50 repitan esta oración y repitieron una oración aprendida, un cliché y pensamos que ya es salvo. Pero resulta que la escritura dice que de tal manera Elohim amó al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tiene vida eterna. ¿Cuándo tiene vida eterna? No cuando repite una oración. Quizás porque hemos leído solamente cuando en él cree. Pero ese creer nos lleva a mirar, ¿sí?, la escritura, la profundidad de la escritura, escudriñar, que tiene que ver con creer, pero con obediencia. Es decir, yo creo, pero obedezco lo que está escrito. Y para que usted obedezca, tiene que conocer. A veces pensamos que todos son salvos, que ya porque dijeron una oración son salvos. Meditemos las escrituras, porque en ella está la vida eterna. Dice, para que todo aquel que en él cree, ese creer es creer en obediencia, creer obedeciendo sus palabras. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Va a tener vida eterna cuando crea, pero en obediencia, cuando esté obedeciendo la escritura, no solamente porque haya repetido una oración y listo, ya ahora son salvos. Sí, no nos dejemos engañar. Satán es un mentiroso. Sí, mire, entonces, la prostitución espiritual tiene que ver con que nosotros estamos metiendo este cuerpo para que se haga impuro,
¿Qué estamos metiendo este cuerpo que el Padre dice que es su templo y que lo ha santificado, es decir, nos ha apartado? ¿Qué le estamos metiendo a este cuerpo? Cuando hablo metiendo, hablo de comida y de enseñanza. Muchas veces nosotros nos predicaron y también enseñamos cuando no sabíamos, ¿cierto? Ay, hablábamos del ayuno de Daniel. ¿Sabe que en este tiempo muchos comienzan que el ayuno de Daniel para Año Nuevo? Primero porque no conocen los tiempos y están celebrando un Año Nuevo no bíblico. Sí, pero resulta que Daniel no es que ayunó. Daniel se apartó para no contaminarse con Babilonia, porque él estaba en Babilonia. Hoy muchos creyentes se contaminan con Babilonia, comiendo la comida de Babilonia y tomando el vino de Babilonia. Comida de Babilonia y vino de Babilonia tiene que ver con falsas enseñanzas y falsas profecías. Tenemos que tener mucho cuidado, porque eso viene a contaminar este templo. Y si el templo está contaminado, si el templo ya no está apartado, ¿sí?, no va a venir el Padre, ¿sí?, a depositar lo que Él tiene para su vida. Sigamos, verso 4. Estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 9. Dice, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Fue la promesa que el Todopoderoso le hizo. Pero vamos a ver acá algo interesante. El Todopoderoso le hace una promesa a Salomón, pero condicionada. ¿Sí? Aquí le estaba diciendo, yo escuché tu oración. Y si usted lo lee en la oración, le está pidiendo eso. Le dice, yo escuché tu oración y tu ruego. Pero él le trae una respuesta, pero condicionada. ¿Por qué condicionada? Porque aquí le dice, si tú anduvieras delante de mí en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, en otras palabras, guardando mi Torá. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que mirar esto? Porque la respuesta del Padre, de nuestro Abba, a la oración de Salomón, traía una gran condición. Y es lo que nosotros necesitamos recordar, porque a veces creemos que solo es pedir, pero toda petición o las respuestas del Padre o sus bendiciones van a estar condicionadas a la obediencia de su palabra. Eso no podemos olvidarlo, ¿sí? ¿Y qué le dice? Que si Salomón anduviese delante del Creador en obediencia y fidelidad, ¿sí? Es ahí a donde el Padre le iba a dar todo. Le dice, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo las cosas que yo te he mandado, guardando mandatos, guardando estatutos y guardando mis decretos. Y si hablábamos al principio de la enseñanza, las promesas eternas del Creador, recordemos es porque su palabra es eterna. Él no cambia. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. ¿Qué me enseña esto? Que en este tiempo el Creador también cumple sus promesas, pero están condicionadas a nuestra obediencia, a la obediencia a su palabra. ¿Sí? Entonces, mire, qué interesante. Aquí vemos cómo el Padre le hace una advertencia a Salomón. Y vamos a ver que también le dice, ¿qué pasa si él desobedece? ¿Qué iba a pasar si quebrantaba sus instrucciones alejándose de él? Qué tremendo, ¿no? Mire, vamos a ver qué pasa. Verso 6. En el 5 le dice
si tú andas delante de mí, mira, yo te prometo esto, esto y esto. Pero allí mismo él le deja una advertencia, si es que él se aparta. Verso 6. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorarás, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será un oprobio y refrán a todos los pueblos. El Dios de Israel es un Dios eterno. Hay quienes quieren las bendiciones del Dios de Israel, pero no todos quieren obedecer al Dios de Israel. Sus promesas son eternas, pero sus palabras, sus promesas están condicionadas a nuestra obediencia. Mire, esta hermosa promesa que le hace el Padre, le dice, si tú andas delante de mí, esa promesa que le hizo también, ¿verdad? De que escuché tu oración y le dice todo aquello. Pero viene enseguida, ¿sí? Por una advertencia. Y le dice, si Salomón o sus descendientes se apartaban de seguir al Todopoderoso, el Padre Eterno prometió corregir la desobediencia de Israel. ¿Y cómo lo llama? Mire, si obstinadamente se apartan de mí, tú y tus hijos, y no guardan mis mandatos. ¡Qué tremendo! Y esta palabra, obstinación, es rebelión. Y la rebelión es pecado, porque es rebelarse contra el Creador. Y qué tremendo, ¿sabe por qué? Porque Él desecha. Aunque Él haya hecho una obra linda y hermosa, dijo, yo santifico esta casa, aquí estarán mis ojos. Pero luego el Padre dice, pero si te rebelas, yo voy a cortar. ¿Sí? Yo voy a cortar. Y esta casa que santifiqué, la echaré delante de mí. Tremendo. ¿Sí? Ahí estaba hablando de una casa, una estructura. Pero miremos qué es lo que nos dice en esta porción de la obstinación y qué consecuencia trae esa rebelión al Creador. Nos habla la Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23, dice, porque la rebelión es como adivinación y la obstinación como perversidad e idolatría, porque tú has rechazado la palabra del Creador, Él también te ha rechazado como rey. ¡Qué tremendo! ¿Quién le dijo esto? ¿A quién? Samuel a Saúl. Saúl era rey sobre Israel, pero fue un rey desechado. Hoy el Todopoderoso está desechando mucha gente. Mucha gente que empezó bien, pero que se rebeló contra el Padre Eterno. Y desechado, sí. ¿De qué forma? Que el Padre ya no está con ellos. Saúl fue desechado, pero él seguía reinando. Pero el Padre ya no estaba con él. Y qué duro es cuando el Padre se aparta de una persona. Qué duro es cuando el Padre ya no está con esa persona. Y aquí el Todopoderoso le está haciendo una advertencia a Salomón. Le dice, si tú obstinadamente te apartas, esto es lo que voy a hacer. Aunque yo haya santificado esa casa, yo la voy a echar delante de mí. Es tremendo. A veces pensamos que el Todopoderoso unge a alguien, lo apartó y entonces toda la vida va a permanecer ahí. Recuerde que acá dice que no. Acá dice que lo echa delante de él. Es decir, se aparta de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona se rebela contra el Creador. Y en el verso 7 dice, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra. Esta palabra cortar, sí, viene de una raíz. Vamos a ver. Y es karat, que es cortar, separar, destruir, consumir, acabar, amputar, extirpar, apartar, derribar, desaparecer, deshacer, dividir, matar, morir,
perder, perecer, quitar, raer, talar. Qué tremendo, ¿cierto? Y quizás nosotros leemos así a la ligera, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra. Pero cuando el Padre dice, yo cortaré, miremos todos los significados. Está hablando de una casa. ¿Quién es casa? Nosotros. Dice que es santificado, apartado. Es decir, que ha ungido. Nosotros fuimos ungidos, apartados para Él. Y dice, la echaré. Está hablando, la repudiaré delante de mí. Es decir, ya no estará delante de su presencia. Se destruye ese pacto porque el Padre se aparta. Y dice, Israel será el hazmerreír de todos los pueblos. Es decir, de personas, de familias, porque eso tiene que ver pueblos en la Escritura. Yeshua en Juan capítulo 15, verso 2 dice, toda rama que es parte de mí fracasa en llevar fruto, Él la corta. Toda rama que no da fruto, Él viene a cortar. ¡Qué tremendo! Entonces, mire que esta palabra cortar tiene muchos significados. Y qué triste es cuando el Padre se aparta de nosotros por habernos revelado de Él, por habernos revelado ante su palabra, ante sus instrucciones. Y aquí Salomón estaba recibiendo, ¿sí?, una advertencia de lo que pasaría si él se apartaba del Creador. Vamos a ver verso 8 y 9 dice, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Yahweh a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a su Elohim, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído sobre ellos todo este mal. ¿De qué mal? De todo lo que viene a causa de apartarnos del Padre. Todo mal llega a causa de rebelarnos ante el Creador. Es cierto, el Padre escuchó la oración de Salomón. El Padre lo escuchó, pero le vino a traer una advertencia. Es decir, le dio una promesa, pero no una promesa sin condición. ¿Sí? Es decir, no le dijo, te voy a bendecir y vas a ser bendecido. Le dijo, sí, todo esto va a pasar, pero esto tienes que cumplir. Así es nuestro Padre. ¿Sí? Mire, y eso nos lleva a nosotros a mirar que, aunque el templo que Salomón hizo, sí, podríamos decir, era un gran templo. Sí, pero el Padre dijo, si ustedes se olvidan de mí, yo los voy a echar. Y cualquiera que lo vea va a decir, pero ¿y este templo no era hermoso? ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Y este templo no era lindo? ¿Y ahora por qué está así? Y ustedes le van a decir, es porque se olvidaron del Creador. ¿Cierto? Tremendo. Y esto me lleva a mirar el libro de Deuteronomio capítulo 26, verso 17 al 19. Rapidísimo voy a leer. Dice, tú has afirmado en este día que Yahweh es tu Elohim, que andarás en sus caminos, que observarás sus leyes y mandamientos y reglas y que lo obedecerás. Y él afirmó en este día que tú eres como te prometió, su pueblo atesorado, que observará todos sus mandamientos. Y que él te lleva a la fama, al renombre, a la gloria, muy por encima de todas las naciones que ha hecho. Y que tú serás como él te prometió, un pueblo consagrado a tu Elohim. Es decir, el Todopoderoso en Deuteronomio había prometido utilizar a Israel para exaltarse a sí mismo entre todos los pueblos de las naciones, de una u otra manera. A través de su pueblo, él iba a ser exaltado. Pero esto era si Israel obedecía. ¿Sí? Si él obedecía, si Israel obedecía, las demás naciones iban a reconocer que la mano del Creador estaba sobre ese pueblo. Pero si Israel desobedecía, él los castigaría severamente. Lo mismo le dijo a Salomón, si ustedes desobedecen, yo voy a echar esta casa, que la aparté, que la consagré, pero yo la echo delante de mí. Así como Saúl, sí, fue rey, pero desechado.
No creamos que el Todopoderoso, porque en alguna vez nos ungió, porque en alguna vez nos apartó para Él, entonces es por eso que Él tiene que estar con nosotros todo el tiempo. Él va a estar con nosotros todo el tiempo, pero si mantenemos firme la convicción de obediencia a su palabra. Si nos desviamos, si nos olvidamos de Él y si nos apartamos de Él, Él también se va a apartar de nosotros. Y es ahí a donde se van a cumplir toda la palabra que habla en Deuteronomio 28, ¿sí? Entonces miren, Israel dice que si se apartaba del Creador, se iba a convertir en burla de las naciones, ¿sí? ¡Qué tremendo! Usted puede leer, hay muchos que les gusta las bendiciones de Deuteronomio 28 y leen del 1 al 14. Les gusta, voy a leerlo por acá rapidito. Les gusta cuando dice, bendito serás a la entrada y a tu salida, bendito será el fruto de tu canasta de amasar, el Todopoderoso entregará a tus enemigos, por un camino saldrán contra ti, pero por 7 huirán. Sí, es decir, nos gustan solo las bendiciones, pero lea Deuteronomio 28, del verso 15 en adelante, y vamos a ver cuáles son las consecuencias de apartarnos del Creador. No nos apartemos del Creador, no nos apartemos de su palabra, porque hay promesas eternas en su palabra, porque Él es el eterno y su promesa es eterna. Él ha dicho que nos va a bendecir y Él nos va a bendecir, así como le dijo a Salomón, si tú no te apartas. No miremos la teoría del reemplazo, que no, oye, Yeshua vino a pagar por ti y ya hizo todo para que tú ya no tengas que hacer nada. Entonces siga pecando, entonces sigas transgrediendo. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque no conocemos que todo lo que vino a enseñar Yeshua fue a la correcta aplicación de la Torá. Él nos vino a enseñar Torá. Él dijo muy claro, no vine a abolir ni la Torá ni los profetas. Vine a darle la correcta aplicación. Es decir, muchos porque desconocen Torah dicen, no, ya ahora en la gracia, y entonces ya con Yeshua usted peque 1 y 2 veces, y 3 veces y las veces que usted quiera. Hermanos, el Todopoderoso sigue siendo el mismo. El Dios de Israel sigue siendo el mismo. Él no cambia. Sí, si usted lee las consecuencias de la desobediencia, el pueblo desobediente sufre muchas consecuencias. Voy a leerlo rápidamente. Deuteronomio del 28 del 15 dice, así que vendrá a ser como una vez Elohim te tomó para prosperarte y para aumentarte. Ahora serás destruido y vas a perecer y serás cortado de la tierra. Te esparcirá entre todos los pueblos de un extremo a otro. No encontrarás reposo, no habrá descanso para la planta de tus pies. Te dará angustia de corazón, ojos nublados y un espíritu abatido. Tu vida colgará en duda delante de ti. ¿Acaso no está pasando mucha gente con miedo? Mire, escuchaba a alguien que dice que es creyente, pero tiene que pagar a los maleantes para que no le roben. Eso no es bendición del Creador. Eso de que alguien esté pagando para que no le roben, eso no viene a ser bendición, porque la Escritura dice que si usted obedece al Creador, que si usted vive en obediencia, dice que Él es el que lo va a guardar. ¿Cuándo es que dice tu vida colgará en duda delante de ti? Estarás con temor noche y día y no tendrás seguridad que permanecerás vivo. Cuando vive transgrediendo la Escritura, cuando vive desobedeciendo, ahí se cumple Deuteronomio 28. Del 15 en adelante, a la gente no le gusta leer del 15 en adelante, le gusta solo las bendiciones, del 1 al 14. No mutilemos la Escritura. La Escritura está dada para obedecer. Nosotros decidimos desobedecerla, hay consecuencias. Obedecerla también tiene consecuencias, pero buenas. ¿Sí? Mire la gente que vive desobedeciendo la Escritura. Deuteronomio 28, verso 66 dice, tu vida colgará en duda, es decir, va a estar con miedo, y si salgo y me matan. Y dice, de noche vas a tener temor y de día también, y vas a decir, ay, no hay seguridad, y si nos matan. En la mañana dirás, cómo deseo que fuera la noche, y en la noche dirás, cómo deseo que fuera la mañana, a causa del temor, del miedo que sobreacogido tu corazón y las escenas que verán tus ojos. Así está el mundo en este tiempo por causa de la transgresión a la Escritura, viviendo con miedo, con pánico.
Por lo que ven sus ojos, claro, muertes, sicariatos, ve de todo y vive con miedo. ¿Por qué? Porque no tiene al espíritu de la vida, el espíritu que trae nuestro Abba cuando usted vive en obediencia. ¿Sí? Entonces, el Todopoderoso sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él no se ha olvidado. Él es amor, sí, pero también Él es fuego consumidor. Y el Todopoderoso no puede ser burlado. Queremos las bendiciones de Deuteronomio 28, del 1 al 14. Empecemos a obedecer. Vamos a ver más adelante, la siguiente semana, qué pasa con Salomón. Sí, la fama, la riqueza, la sabiduría, toda la edificación física que hizo lo deslumbró. Sí, tanto así que de a poquito empezó a apartarse del Creador. Y vamos a ver más adelante cómo se apartó. Sí, se prostituyó, Salomón se prostituyó. Y vamos a ver las consecuencias. Y no porque el Padre no se lo dijo. El Creador le dijo lo que iba a venir si él se olvidaba de aquel que le dio la sabiduría. Así también para nosotros en este tiempo. Puede ser que el Padre nos haya dado mucho, pero si nos rebelamos delante de Él, si nos olvidamos de Él, que Él nos traiga memoria, qué nos ha dado, qué ha puesto en nosotros, quizás la vida misma. Quizás usted en algún momento estuvo a punto de morir. Y el Padre hizo misericordia y le otorgó vida, pero le otorgó vida no para que se rebele delante de Él, sino para que le sirva en obediencia. Que el Padre nos recuerde qué nos ha dado, de dónde nos rescató, de dónde nos salió, nos sacó. Sí, por los méritos de Yeshua, porque Él es nuestra salvación. Pero su palabra es eterna y Yeshua es la Torah viviente. Él no vino a quebrantar, Él vino a cumplir. Que Él vino a abolir esa Torah de muerte, sí, ya se abolió la Torah de muerte. Esa muerte física ya no hay, sí, porque qué tal, imagínese el sacerdote cuando pecaba y ahí mismo quedaba muerto. Ya no hay esa Torah de muerte. Que la mujer cuando adulteraba, allí la apedreaban y moría. Ya no hay esa Torah de muerte. Pero los principios espirituales siguen vigentes. ¿En qué área de su vida usted ve muerte? Muerte también es sequía, muerte también es separación. ¿En qué área de su vida usted ve que ya no se manifiesta el Creador? Que el Padre nos lleve en esta enseñanza a meditar qué es lo que ha hecho por nosotros, por los méritos de Yeshua, por la salvación que vino. No nos olvidemos de Él, no nos apartemos. Miremos acá, sí, de forma literal miremos. ¿Qué hizo? Le dijo, bien Salomón, has construido este templo, yo lo santifico ahora. Aquí van a estar mis ojos, aquí van a estar mis oídos. Cuando el pueblo venga acá, yo voy a escuchar sus oraciones. Si no doy lluvia y después ellos claman, yo enviaré la lluvia. Aquí va a ser. Pero ya no hay un templo físico. Ahora somos nosotros. También la palabra nos enseña en este tiempo. Cuidemos este templo, no lo ensuciemos, no lo contaminemos. Salomón fue advertido y le dijo, yo escuché tu oración. Siento en mi espíritu, recibo algo decir. El Padre ha escuchado la oración de muchos, porque quizás éramos sujetos a muerte. Quizás Hasatán había pedido para zarandearnos. Y el Padre escuchó la oración. Pero la oración de Salomón fue escuchada y la respuesta vino con advertencia. Como cuando Yeshua le dijo a la mujer adúltera, ¿sí? Y le dijo, mujer, yo no te condeno. ¿Por qué no condenó? No porque no, la Torah no lo decía, sino porque allí no estaba el adúltero no lo habían llevado. Y la Torah dice que tenía que estar el adúltero también. Y le dice, yo no te condeno porque no están aquí. No está el que necesita también ser pasado por el juicio. Solo te han traído a ti. Yo no te condeno. Levántate. Vete, pero ya no peques más. Hay una advertencia. Yeshua no le dijo, bueno, mujer, ya por mí, ya te he perdonado, ¿cierto? Entonces ya, ándate a seguir pecando. No, le dijo, no peques más. Cuando se lo encontró al ciego, le dijo, mira, fuiste sanado. ¿Se lo encontró dónde? En el templo, fuiste sanado. Ya no peques para que no te venga algo peor. ¿Y eso quién lo dijo? Yeshua.
O sea que si nosotros seguimos pecando, ¿y qué es el pecado? El pecado es la transgresión. El pecado es quebrantar los mandatos. Eso es pecado, porque a veces no entendemos qué es pecado. Por eso necesitamos conocer la escritura desde la mentalidad hebrea, la cual fue escrita. Pecado es transgredir las escrituras, transgredir lo que escrito está. Le dijo, levántate, pero ya no peques más para que no te venga algo peor. No es que Yeshua murió para que sigamos pecando, para que siga el oficio de pecador. No, la escritura dice que el que miente ya no mienta más, que el que roba ya no robe más. Entonces hay un cambio de vida. Si Yeshua vino a hacer algo en nosotros, tiene que haber un cambio de vida. Si Yeshua hizo algo en nosotros, si verdaderamente hubo un teshuvah, un volver al Padre con un corazón arrepentido, con un corazón que se volvió en obediencia, nuestra vida va a haber cambiado. ¿Sí? Va a haber cambios en nuestra vida. Miremos que el Padre le trajo a Salomón una condición y le dijo, pero si obstinadamente se apartan de mí ustedes y sus hijos y no guardan mis mandatos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que fueran y le sirvieran a otros dioses y los adoraran, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra. Tremendo. Y esta casa yo la he hecho delante de mí. Sí, la puse en alta estima, pero cualquiera que pase se va a burlar. Van a hacer el hazme reír. Es decir, el Padre hace misericordia, responde las oraciones, pero también nos da una advertencia. Que no se nos olvide que sus promesas son eternas. ¿Pero por qué? Porque su palabra es eterna. Él sigue siendo el mismo, hermanos. No nos dejemos engañar por Hasatán, creyendo que todo es bendición y bendición. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Él es un Dios de pactos. Recuerde que somos su amada, su novia. Y Él es celoso, Él es el Cana, Él es celoso. ¿Sí? Es decir, Él quiere que nosotros estemos unidos a Él, pero unidos en obediencia. Que no se nos olvide, ¿qué hizo el Todopoderoso a su vida? ¿Qué hizo con usted? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo rescató? ¿Qué le entregó? ¿Qué le dio? Quizás le añadió años de vida, pero ¿para qué? ¿Para que se revele o para que le sirva? ¿Para qué le está pidiendo usted algo en oración? El Todopoderoso va a traer respuestas como a Salomón, pero su respuesta va a estar condicionada, tal como se lo hizo a Salomón. La palabra del Creador es eterna, pero está condicionada a eso, a su palabra que es eterna. No lo olvidemos, amados hermanos. Que la paz, el shalom de nuestro Abacados esté con cada uno de nosotros. Que tengamos un buen descanso. Y nos vemos el día sábado a las 9 de la mañana. Un fuerte shalom, shalom.